Desde muy niño, o el espíritu del anticristo, inclusive hoy escribía sobre el tema nuestro, el pastor Fabián, de que él iba a dar el tema mañana en la iglesia Jan Santana, en Visión Vida es como se llama, ¿verdad? Visión Familia, Visión Vida, y decía, mañana voy a enseñar sobre el espíritu del anticristo. Luego estamos en el mismo espíritu, no en el del anticristo, sino en el mismo espíritu. Pero cuidado, cuidado si alguno de nosotros, después de escuchar esta enseñanza, decimos, ojo, yo estoy más allá que acá. Amén. Entonces, dice, el sistema del anticristo, la gran consolidación global, una mirada profética a los últimos tiempos. Lo que vamos a enseñar hoy, lo vamos a enseñar desde el punto de vista de informar lo que la palabra de Dios dice. Yo no soy Armando Alducín. Yo no soy escatólogo. Y aún así le voy a decir algo. Hoy le decía a mi esposa en la tarde, hay hermanos que tienen que tener tanto cuidado cuando afirman algo, inclusive que es parte de la escatología, que tal vez nosotros no tenemos las respuestas. La misma palabra es su propia intérprete. Y yo le decía al Espíritu Santo, revélanos hoy a través de tu palabra lo que quieres enseñarnos. Hoy escuchaba también, le decía a Erika Vega, donde dice Armando Alducín, donde dice que va a suceder algo hablando de Gog y Magog, y dice que Putin en algún momento se va a hacer a un lado. Y yo le decía a mi esposa, ¿y si mañana muere Putin? Por eso es que hay que tener tanto cuidado con lo que uno menciona acerca de nombres, hechos, eventos y darle claridad. Inclusive yo traigo un par de temas ahí donde les voy a decir lo que dicen 5 eruditos o 5 niveles de teólogos, de teología, modernos, católicos, protestantes, Martín Lutero, etcétera, y que podrían variar entre unos y otros, pero que al final siempre el hecho, que es lo más importante, todos coinciden en que se va a dar. Amén. Entonces, en ese espíritu vamos a entender una mirada profética de los últimos tiempos acerca de el anticristo como figura, como persona, pero también el espíritu del anticristo. Amén. Adelante, María Jo. Dice, eso es un tema urgente. La gran consolidación global, y la vamos a analizar como el mundo se prepara. ¿En qué 3 dimensiones, o en qué 3 niveles? Económico, político y religioso. El espíritu del anticristo tiene que meterse de lleno en estas 3 grandes esferas. Y perdón, no es que tiene que meterse, ya está metido. Ya está metido. Ya está metido. Entonces, ¿cómo se ha preparado? ¿Cómo se viene preparando en lo económico, en la política y en la parte religiosa? La urgencia profética y cómo Dios nos protege según Apocalipsis capítulo 13, versículo 1 y 2. Entre Apocalipsis capítulo 13 a capítulo 15 hay tanta revelación que en un versículo solo, en un versículo solo, podemos sacar una enseñanza completa. Perdón que me fue, pero es que tengo 15 hormigas y cucarachas en este momento aquí. Entonces no sé si me las quito. Ya. Ahora me mordió la oreja algo. Bueno. Entonces dice, Apocalipsis capítulo 13, versículo 1 y 2 dice, y vi que del mar salía una bestia. Hay que poner mucha atención acerca de la cantidad de bestias que menciona la palabra de Dios. Dice, y vi que del mar salía una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 coronas, y sobre sus cabezas un nombre de blasfemia. La bestia que vi era como un leopardo y sus pies eran como de oso, imagínenselo. La bestia que pudieron haber visto, como un leopardo, y sus pies eran como de oso, y su boca como boca de león. Obviamente estas 3 detalles que dice tienen un significado profético. Desde Daniel, con la
sueño, visión, sueño que tuvo acerca de las 70 semanas, ahí claramente se puede ver o se puede mencionar acerca de el leopardo, un reino, el oso, otro reino, el león, otro reino. Y el último, obviamente el último ser que se ve es indescriptible, porque es el que nos atañe a este tiempo. Tiene gran poder de destrucción y es el ser acerca de los tiempos finales de el dragón, perdón. Y dice, y el dragón le dio su poder y su trono y gran autoridad. ¿Quién es el dragón? Satanás. Cuando aparece el sistema del anticristo, la bestia, aparece el gran líder, el cual Satanás, como máxima autoridad sobre esta tierra, el príncipe de las tinieblas, le da autoridad. ¿A quién? Al anticristo. ¿A quién? Dice, y el dragón le dio su poder y su trono y gran autoridad. Para que haga y deshaga en ¿dónde? Sobre la tierra. Ahora, este versículo, si uno sigue leyendo, wow, son 35 minutos y uno tiene que ver cómo se acomoda con todo esto. Y tengo mucha información ahí. Pero cuando uno pasa de un versículo a otro, tiene que detenerse y empezar a estudiar acerca de lo que habla tanto de la parte histórica, la parte profética y lo que ya se ha cumplido. Amén. Entonces, se está anunciando un sistema y un líder para el mundo. Y ese líder es el anticristo. Y ese sistema es el sistema anticrístico, que no es para este tiempo. El sistema del anticristo viene desde que Cristo nació y estuvo sobre la tierra e inició su ministerio. Todo aquello que esté en contra del Mesías es el espíritu ¿qué? De anticristo. ¿Aló? Inclusive hay grandes líderes como Hitler, que es uno de los que podemos llamar que fue uno de los más grandes líderes anticrísticos, que le puso a 85 millones de alemanes una cara de que todo estaba muy bien, pero por otro lado estaba exterminando a más de 6 millones de judíos. Y la gente, los alemanes lo aceptaron. ¿Lo aceptaron por qué? Porque fue un líder muy carismático. Hermano, el anticristo no va a ser alguien feo. No va a ser feo. Dice la palabra que el diablo se viste ¿de qué? De ángel de luz. Tiene que tener una belleza, una inteligencia, un poder y un carisma para enredar a un montón y engañarlos. Hasta muchos de los escogidos van a ser ¿qué? Engañados. Y yo lo noto mucho con el tiempo de ahora. Cuando hablamos de conspiraciones y que tiene que ver con la serie de estos 2 meses. Le digo, mi amor, ¿cómo puede ser que hay gente, que ejemplo, yo, pregúnteme, voy a decir algo que usted va a decir, el pastor a mí no me va a engañar. No, pero yo no tengo la aplicación del BAC. ¿Cuántos tienen la aplicación del BAC? Levanten a mi esposa, la número 1, ella dice, yo amo el BAC. En serio, ella es baquista. Nada del BN ni el Costa Rica. Pero cuando se me fue la aplicación del BAC, la tuve que volver a colocar en otro celular porque lo había dejado yo en Tienda El Rey. Ahí regalé mi celular un día. Fui a ver las cámaras, vi a la familia que se lo llevó, pero ya para que ella se había ido. El video me lo enseñaron media hora después y ya la familia se lo había llevado, ¿verdad? Cuando vuelvo a colocar la aplicación del BAC, me dice lo que nos dice por lo general, ponga una clave. Usted digita una clave, ¿verdad que sí? Vamos a hacer un reconocimiento de su huella dactilar, gordito, índice, y si puede el otro también para que usted lo tenga totalmente escaneado. Y después te dicen ¿qué? La cara o el iris. Y yo me fui al BAC y yo dije, yo quiero tener mi aplicación, pero porque tiene que hacerme el reconocimiento biométrico. Les voy a caer mal. Yo les dije que les iba a caer mal al más de uno. Yo dije, no es que mira, don Cristian, si usted, y un cliente con 250 millones de colores en el BAC. Y les digo, no, es que yo quiero seguir trabajando con ustedes, pero no quiero que me hagan el reconocimiento biométrico. Si usted no se lo hace, no puede tener la aplicación del BAC. Pregúnteme si la tengo. Ahora, pastor, ¿por qué es tan extremo? Es porque es tan fácil que nos vayan
amansando para cuando nos presenten algo muy bonito y hasta la iglesia diga, lo recibimos. Porque ahorita vamos a mencionar un poquito acerca del falso profeta. Hay que tener tanto, pero tanto cuidado. Amén. Adelante, porque ya me dijeron que el tiempo vuela. Dice, ¿quién es el anticristo? Algunas menciones bíblicas que están en 1 y 2 de Juan. Dice, el término anticristo aparece en la Biblia muchas veces. Y dice en 1 Juan 2:18, habéis oído que el anticristo viene y ahora muchos anticristos han surgido. En ese tiempo y en este tiempo. ¿Aló? Cuidado si aún un hombre que ama a Dios, Cristian Campos ama a Dios, la pastora Josie ama a Dios, la pastora Erika ama a Dios, todos los que estamos aquí amamos a Dios, y en algún momento podríamos decir algo que lejos de acercarnos a Dios, nos podría poner en pleito con Él. Falsos maestros, falsos profetas. Hay que tener mucho cuidado. Dice 1 Juan 4:3, y todo espíritu que no confiesa a Jesús no es de Dios. Eso pasa en las liberaciones. Cuando uno está ahí con alguien que anda ahí haciendo enchamucado. Entonces uno dice, a ver, diga conmigo, Jesús, Jesús es mi Señor. No puede confesar a Cristo. ¿Por qué? Porque está enchamucado. Y tiene que ser libre por esa luz que resplandece, que es Cristo, para que pueda reconocer que Él es el Señor. Amén. Y dice, y todo espíritu que no confiesa a Jesús no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo. Y segunda de Juan 1:7 dice, porque muchos engañosos han salido por el mundo. Los que no confiesan que Jesús Cristo ha venido en carne, ese es el engañoso y es el anticristo. El que no reconoce que Cristo vino en carne, murió y resucitó. Por eso es que para nosotros es muy fácil. Cuando uno tiene que atender a alguien que anda mal, usted le pregunta, ¿y quién es su Señor? Con los niños antes del bautismo, hablar con ellos y hacerles una pequeña entrevista y darse cuenta que ellos entienden quién es la figura de Cristo Jesús. Y decirles, si yo voy y me robo aquel banano o me robo aquel helado y se lo traigo a usted, ¿qué? Eso está malo, pastor, eso es robar, eso es pecado. Entonces uno dice, wow, lo tienen claro. Amén. Ahora, ¿quién es el anticristo? Un hombre futuro. El cuerno pequeño de Daniel 7, que habla de 10 cuernos y que de ahí sale un pequeño cuerno. Ese es el anticristo. El mismo que destruye 3 cuernos. Y cuando hablamos de cuernos, lo van a ver más adelante, estamos hablando de naciones y reinos. Amén. Entonces dice, ¿quién es el anticristo? Un hombre futuro, el cuerno pequeño de Daniel 7 y el líder del sistema global, la bestia de Apocalipsis capítulo 13. ¿Qué es anticristo también? Lo que se opone obviamente ¿a quién? A los principios y a la enseñanza de Cristo Jesús. Y que finalmente será destruido, según lo que podemos leer. Lo puse ahí para leerlo cada uno de nosotros, pero hay mucha la información. Segunda de Tesalonicenses 2:8, que dice, alguien que lo busque para que lo lea, porque es muy lindo la forma en que lo va a desaparecer. ¿A quién? Al inicuo. ¿A quién? Al malvado. ¿A quién? ¿A quién? Al anticristo. Ajá. Sí, ¿quién levantó la mano con el versículo? Aquí lo tienen el hermano aquí. No, hermano, ahí está el micrófono para que lo diga, para que salga en el video. Se bloqueó el celular. No se preocupe, hermano. Aquel individuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con él el resplandor de su veneno. Aleluya. Ve qué lindo lo que acaba de leer el hermano. Dice que con el espíritu de su boca, pero con el resplandor de su venida. Cuando Cristo Jesús venga, el inicuo lo va a ser consumido. ¿Pero por qué? Por el resplandor de su presencia. Entonces, tiene un futuro. Claro que tiene un futuro. Viene a hacer su trabajo, pero tiene un fin. Más bien un futuro no, tiene un fin, el inicuo.
y va a ser destruido. ¿Por quién? Por Dios mismo, por Jesús mismo. El espíritu del anticristo ya está presente en el mundo, pero el anticristo principal es un líder final que vendrá en el tiempo del fin. De esos 10 cuernos estamos hablando de 10 naciones. Por lo general la mayoría están en Europa, casi todas están en Europa. Birmania, Alemania, usted puede ver, todas salen de Roma. Y si uno empieza a ver la lista de las 10 naciones o cuernos, está hablando de países europeos. Y la misma palabra dice que de ahí, porque dice que el cuernito sale de esos cuernos, dice que el anticristo tiene que salir de esas naciones. Y podría decirle la lista de las naciones, porque las anoté también por ahí, pero no hay tiempo, luego se los paso mejor. Adelante. Ya me acaban de decir ahí, no, es que hay mucha información, van a ver. Características proféticas del anticristo según las escrituras. Vamos a leer, porque es mucho. Adelante. Nadie pudo verlo, ¿verdad? Cuando estaban chiquititos. Dice, surgirá de 10 naciones, 10 cuernos. Eso está en Daniel capítulo 7, versículo 8. Si leen todo Daniel capítulo 7, van a entender desde que Daniel recibe la visión, él se sienta a anotarla. Amén. Y dice, Daniel 7:8, un cuerno pequeño entre los 10 cuernos. Mientras me fijaba, ese es el versículo, mientras me fijaba en los cuernos, vi surgir de entre ellos otro cuerno más pequeño. Y por causa de este fueron arrancados 3 de los primeros, o sea, 3 reinos. El anticristo va a destruir 3 naciones, 3 reinos. Y el cuerno pequeño parecía tener ojos humanos y una boca que hablaba, ¿qué? Claro que sí. Y eso lo estamos viviendo. Yo no puedo decir quién es, ni nadie puede asegurar quién es. Inclusive cuando al Dulcín decía esto de Putin, a mí me preocupaba un poquitín. Porque lo que tenemos que entender es la información para saber de qué va a suceder. Pero no podríamos decir que esta es la nación que va a ser arrancada, esta es la otra que va a ser atacada, porque él va a aparecer ¿qué? Cuando lo vimos, ¿quién enseñó sobre la gran tribulación? No sé si fue Rodolfo o Yossi, pero en los 7 años hay primero un pacto, el anticristo hace un pacto, 3 años y medio, mucha paz, mucha tranquilidad, no va a engañar, bueno, a mí no, yo no me meto, pero va a engañar un montón, porque va a tener un carisma hermoso, paz y todo, ay, paz, lo que necesita la tierra, y guapo, y lindo, porque no va a ser feo. Tiene que engañar aún a las mujeres. Tiene que parecerse de novela. Para que algunas digan, no importa si paso o no. Hermano, actualmente hay políticos que tienen dormida a la gente. Que dicen, soy ateo. Ojo, ahí estuve viendo unos videos del nuevo presidente de Colombia. Y me asustó. Porque la gente dice, el nuevo Bukele de Colombia. Aleluya. Aleluya, los hermanos. Aquí mismo políticos que nos han gobernado que decían soy ateo, pero son populistas y hablan bonito y nos enredan. Hay que tener mucho cuidado. Eso es lo que va a pasar con el anticristo. Seguimos adelante porque si no, ¿qué va? Que también va a tener características. Dice que él va a arrancar 3 cuernos, o sea, 3 naciones. Los 10 cuernos son 10 reyes que saldrán de este reino. Otro rey le sucederá distinto a los anteriores y el cual derrocará a 3 reyes. Daniel capítulo 7, versículo 24. Una característica, ese cuernito que habla el anticristo va a destruir 3 naciones. ¿Cómo las va a destruir? Las va a desarraigar. Vamos a verlo más adelante. Adelante. Blasfemo. Decía que insolencias. El anticristo va a ser blasfemo. ¿En contra de qué? De Dios. De todo lo que tiene que ver con la divinidad de Dios, y ya está sucediendo. Inclusive ahí puse una frase que tiene que ver con la IA, con la inteligencia artificial, ahora lo vamos a ver al final. Hablará palabras contra el Altísimo. Daniel capítulo 7, versículo 25 dice, hablará en contra del Altísimo y oprimirá ¿a quién? A sus santos. Eso está sucediendo. No sé si les llegan los videos de Nigeria matando cristianos. Hacen un pozo, meten a la congregación o a los cristianos, el pastor lo ponen ahí, el pastor de pie, los matan y los incendian y los queman. Está pasando actualmente en países como Nigeria. Hay persecución.
y oprimirá a sus santos. Dice que tratará de cambiar las fechas importantes y también las leyes. Eso está sucediendo desde organizaciones muy, pero muy grandes, que lo vamos a ver también más adelante. También las leyes, y los santos quedarán bajo su poder por un tiempo, 2 tiempos y medio tiempo. Aquí habla de 3 años y medio, y lo vamos a ver también más adelante en relación a un versículo que está en Apocalipsis. 42 semanas, que son 3 años y medio. Lo vamos a ver más adelante. Y en esto era una de las cosas que encontré, que los eruditos dicen 1200 no sé cuántos días, 1200 no sé cuánto. Dicen que van a ser exactamente 3 años y medio, que van a ser 42 semanas. No importa cuánto va a ser, lo que sí va a haber es tribulación. Pero ¿sabe qué es la noticia buena? Que bueno, voy a empezar, dice cómo es el burro por delante. Ni yo, ni ustedes, así es, Cinia, levantando sus manos, estaremos en esa tribulación. Amén. Ok, adelante, va a ser blasfemo y dominará por 3.5 años. Apocalipsis 13:5, que dice: también se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar. ¿Cuánto? 42 meses. Yo dije semanas ahora me equivoqué. Eran 42 meses, obviamente 3 años y medio. Las características del inicuo, las características del líder, no del sistema en el cual ya vivimos, del líder que se va a presentar y que va a engañar a muchos, y que uno va a decir: ese es el que debemos de seguir. Yo no, porque tras de eso va a haber un falso profeta que lo va a anteceder y lo va a presentar un líder religioso que hará milagros, que hará muchas cosas que la gente le va a creer. Ahora con la IA hay milagros de todo tipo, hermano, pero va a haber de todo. De todo. Y él se va a presentar y él lo va a apoyar y él le va a decir: síganlo, apóyenlo. Yo no puedo decir cómo, yo no estoy diciendo lo que yo creo que va a pasar. La Biblia dice que así va a ser. ¿Cómo se van a dar los hechos? No sé, pero sí sé que hay un falso profeta que lo va a presentar. Amén. ¿Cuántos esperan la venida de Cristo Jesús? Cinia, vieras que iba a decir otra cosa, pero como usted levantó las manos, no hice caer a la iglesia. ¿Cómo la va? No, hombre, Cinia hace así. Y yo iba a decir quién esperaba la venida del anticristo, pero estaba Cinia así, y yo: Cristo Jesús. Bueno, adelante, adelante. Pero será destruido, y entonces será revelado ese inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca, lo que leyó el hermano ahora, y destruirá con el resplandor de su venida. Aleluya. A la última canción de adoración que estábamos cantando, ¿qué decía en la parte que dice que la canción, la última, que habla de algo parecido así? El resplandor de su venida. Amén, amén, hermoso. Y yo estaba ahí, yo decía: wow, qué hermoso. Dice, el texto revela que su destrucción será instantánea. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Y absoluta al momento de la segunda venida de Jesucristo, quien lo vencerá simplemente con el poder de su palabra y la gloria de su presencia. Eso sí me emociona a mí, porque cuando estamos en un encuentro y Él se manifiesta de una manera tremenda y sentimos su presencia, híjole, y estamos llenos del Señor. No tengo que seguir porque ya me dijeron algo muy rudo. Adelante. Su presencia. Seguimos adelante. Ahora sí, esto lo vamos a leer y podríamos seguir adelante. Dice, gracias. Dice, ¿qué? Consolidación. Yo también te amo, hijo. Consolidación económica hacia una moneda global. Dijimos que íbamos a hablar economía, política y religión. La primera. Consolidación económica, hacia una moneda global y control financiero total. Se está dando, lo vamos a ver adelante. Sigue. Consolidación política, hacia un gobierno mundial y ¿qué? Autoridades unidas. También, acordémonos de la Unión Europea, que ahí lo puse como una mini. Bueno, ahora lo vamos a ver. Adelante. Consolidación religiosa, hacia una religión unida
y falsa profecía universal. ¿Cómo se dice? Ecumenismo. Gracias, hermano. Es que el inglés El ecumenismo suena muy bonito, pero hay que tener un poquito de cuidadito. Ojo, ojo. Hay que tener mucho cuidado. Adelante, hermano hijo. Sí, también te amo. 1, consolidación económica. Voy a leer y ponga atención. Dice, avance hacia una moneda. Consolidación económica dice, avance. No. Avance hacia una moneda digital global, controlada por bancos centrales, CBDC, que por sus siglas en inglés es Central Bank Digital Currency. ¿Lo dije bien, pastor? Gracias. O sea, moneda digital, así como diría el de moneda digital de Banco Central. Eso existe y no son las criptomonedas. Es dinero digital que los bancos utilizan para que hayan pagos entre unos y otros. China es uno de los países que tiene un problema grande con su yuan digital. ¿Sabían ustedes que con eso que ustedes dicen que el biometrismo y que no sé qué, en China está lleno de cámaras por todo lado? ¿Saben quién va caminando en aquel tren, quién se subió en aquel tranvía y quién va para tal lado? Lo saben. Simplemente hacen fulano, Johnny, por cierto, y ahí salta una vez todo su historial médico, todo su historial financiero, todo. Y eso es para llevarnos, ¿qué? A un control total, donde usted no va a poder hacer nada. Y ya hay películas que hablan acerca de eso. Está bien, Cris, perdón. Control financiero total, la eliminación del dinero físico y la Amén, completa. Gracias, hermano. La marca de la bestia, un sistema de identificación obligatoria para comprar y vender. Apocalipsis capítulo 13, versículos 16 y 17. Yo puse ahí eruditos. Y lo de los eruditos dicen lo siguiente acerca de la marca de la bestia. Eran varios cuadros, pero obviamente no podía poner todos los cuadros. ¿Vieron los pastores, los cuadros que la pastora Jocelyn puso la vez pasada? Una cantidad grande de cuadros. Aquí está. Los eruditos. Esto habla de... No, esto es de la bestia. Aquí está. No, ese es el tiempo. La profecía de las 70 semanas, no. Aquí está. No. Es que son muchos cuadros. Ya avanzamos. Aquí está. No. No. Aquí está. Sí. San Jerónimo dice que la marca, él decía, para que entendamos que puede ser cualquiera de estas cosas, decía que la marca de la bestia iba a ser un símbolo de identificación, como un tatuaje. ¿Cuántos tienen la marca de la bestia aquí? No, mentira. ¿Cuántos tienen un tatuaje? Un día mis hijos me fueron a revisar las nachas porque creían que yo tenía un tatuaje camuflado. Híjole. Entonces, eso decía Jerónimo. Martín Lutero, en el siglo XVI, decía que era una firma de lealtad al anticristo. Vea lo que puede ser esta marca de la bestia. Los eruditos modernos dicen que es una moneda digital o una identificación biométrica. Vea que ya están llegando a puntos concordantes. Y los escatólogos, del cual yo no soy parte de ellos, dicen que es un chip o una identificación digital obligatoria. Cualquiera de ellas la pueden usar a través de esto. Hermano, a través de esto. Ya viene, no sé si dieron cuenta que en Costa Rica viene la licencia o no sé qué es, la cédula inteligente. ¿Verdad que sí? Ya lo escuchó la hermana. La cédula que van a tener un montón de datos. Un día usted no va a tener nada.
Ya están colocando chips. Y con el chip usted ve todo el internet y todo lo que quiere ver. Con el chip dentro de su cerebro. Se lo están presentando como algo, como una respuesta médica. Hermano, no se lo van a presentar nada de lo que va a pasar en los últimos tiempos. Se lo van a presentar bonito hasta que venga la gran tribulación. Ahí ya no hay escapatoria. Hermano, si usted todo lo recibe, usted no va a ser de los que si se queda va a correr a las montañas. Usted se queda en el merengue pagando con el chip, con el tatuaje o con lo que sea. Tenemos que tener un poquito de despertar y decir, yo soy parte de la resistencia. Porque si aquí quien gobierna es Satanás, yo no estoy del lado de Satanás, yo estoy del lado de Cristo Jesús. Yo soy alguien, Pastor Josué. Sí, porque un alien, ¿qué es? Dice que, sí. Bueno, van a decir, usted es un marciano. Ya este hermano, algún hermano dice, no, me voy porque el pastor ética me hace así con el dedo en sentido de rojo. No. Cuando la palabra dice que nosotros somos, ¿qué? ¿Somos ciudadanos de dónde? ¡Somos extraterrestres! Lo entendió, ¿verdad? Si yo soy ciudadano del cielo, a mí nada me ata de la tierra. Me pela un pejibay Egipto. No me interesa. Me ata el cielo, me ata el reino. Estoy aquí de paso, hermano. Y como lo decía el domingo anterior y lo decíamos en la Iglesia sobre Ruedas, y algunos lo creen, lo que va a pasar es que vamos a regresar con Él de nuevo a casa. Amén. Y dice, proyectos como el yuan digital, euro digital y el estudio del dólar digital preparan el terreno. Adelante, Cris. Consolidación política, crecimiento del nacionalismo y movimientos hacia un gobierno mundial, ONU, G20, surgimiento de 10 naciones o bloques de poder con autoridad global, como los 10 cuernos de Daniel 7. Y ahí puse, la Unión Europea es un mini sistema del anticristo. Tienen sus leyes, están unidos, tienen su moneda. Ahí lo puse en la parte de aquí, en la tercera que dice pasaporte es Schengen. Pastor que también sabe alemán, ¿verdad? Schengen. Bueno. Dice, implementación de pasaportes digitales y sistemas de vigilancia globalizados, fronteras unidas, pasaporte es Schengen. Que es un ejemplo, pero que existe. Usted cuando vino la pandemia no podía viajar si no se ponía ¿qué? ¿El pasaporte qué era? Médico de COVID. Si no, no podía viajar. ¿Sí o no? Entonces, en medio de una emergencia o en medio de una situación, probaron cosas. Están probando cosas. Hermano, yo sé que hay hermanas y hermanos aquí que estas cosas no les gusta. No les gusta. Pero entonces, ¿cómo leen Apocalipsis? Como Condorito. Como una revista de Garfield o Snoopy. ¿Cómo es que dice? Es que nos vino Checho de San Pasquistán, es. Dígalo, sí, ¿no? Y también dice que morderse, hermano, a veces. ¡Ay! Adelante. Bueno, establecimiento de leyes y normativas globales que prevalecen sobre las nacionales, como que clima, salud, Agenda 2030, que ahora la pasaron a la Agenda 2045, la agenda del futuro. Como no lograron los objetivos para la 2030, vayan e investiguen en su casa sobre las ciudades de 15 minutos. Y se van a dar cuenta que está dentro de la Agenda 2030 que todo el mundo aplaude. ¿Por qué aplaudimos como focas? Aplaudamos lo que la palabra de Dios nos dice. Seamos de los despiertos. Aquí tuvimos todo un mes acerca de estar despiertos. ¿Cómo se llama? Awake. Algo así. Adelante, Cris. Y la parte religiosa. Aquí, eso no lo lean. Ya lo leyeron todos. Bueno, consolidación religiosa. Dice, esfuerzos por unir todas las religiones del mundo en una sola entidad ecuménica. Ya está sucediendo y empezó hace bastante tiempo. Con concilios y más. 2. Proliferación de falsas profecías, milagros engañosos y señales mentirosas. 1 Juan 4:1, anótelo ahí, luego lo lee en su casa para probar los espíritus. Apostasía, Mateo 24:12, apostasía y enfriamiento del amor en la iglesia. Hoy algunos quizás no vinieron y no porque tenían algo, sino porque andan enmundialados.
Yo he visto hermanos que han puesto más estados del equipo que sigue en el mundial que de un versículo bíblico o algo. Messi, el Mesías, Messi. En serio. Dice, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos, ¿qué? Se enfriará. No les va a interesar nada a la iglesia ni nada. La gran ramera, no voy a tener tiempo de entrar en ella. Vea que ahí puse características en grande y lo tengo en otro cuadro ahí. Mientras busco el cuadro que va. Características de la gran ramera. La Babilonia está en Apocalipsis, oiga, y hasta ahí vamos a leer todo esto. 5 versículos tremendos, anótelos ahí, acerca de la gran ramera. Apocalipsis, la gran ramera, la gran prostituta, así lo encontré en la Nueva Versión Internacional. La llama como es. Ay, no. Sí. Aquí está. Tienen que leer eso, características de la gran ramera. Esos 5 versículos donde termina que dice Babilonia la grande, la madre de las prostitutas y de las abominaciones de la tierra. Así terminan ese texto. Búsquelo en su casa y léalo. Características: 7 cabezas, son 7 reinos mundiales, 10 cuernos, 10 naciones, púrpura y rojo, riqueza y poder, oro y piedras, opulencia, vaso de abominaciones, doctrinas falsas. Su nombre, Babilonia, sistema que se opone a Dios, la gran ramera. El sistema global de religión falsa y opulencia que se opone a Dios. Eso es lo que se está preparando para la venida del anticristo en un sistema que anticrístico. Amén. La IA como divinidad o guía, antropólogos y expertos advierten que muchas personas están comenzando a depositar una fe minúscula, ciega en los chatbots, tratándolos como oráculos todopoderosos para resolver dilemas morales. Ay, Padre, perdón. No sé ni si decirlo, pero es que hay gente que, oye, hay gente que se le va a morir gente, porque están utilizando la IA para analizar un examen médico. En serio, en serio. Meten toda la información ahí, a ver qué. Si el chat, y dice la IA, la misma IA dice que ellos alucinan un 25%, y hay gente que le cree todo, pero alucina un 25%, o sea, la IA también tiene el poder de alucinar. Entonces te dice, Marlon, yo quiero decirte que sí, en Costa Rica el equipo más ganador ha sido Saprissa. Pero después alucina y dice, pero la liga es mejor. Ve cosas como esas, mano, hay que tener mucho cuidado. Adelante, Cris. ¿En qué punto estamos? Número 1, aprieta el botón. Número 1, 70% de consolidación económica. La moneda digital, los CBDC avanzan rápidamente en China, en la Unión Europea y en USA. Ya hay un 70% de la consolidación económica. Adelante. 60% de la consolidación política. ONU, G20, alianzas como la Unión Europea y se unen autoridades y leyes globales. ¿Qué pasó? Adelante, 50%. Consolidación religiosa, concilios interreligiosos, unidad de iglesias y aumento de la apostasía. Y por último, Cris, la preparación activa. El anticristo se prepara y hay más blasfemia, persecución de cristianos y cambios en la ley divina. Ve qué interesante, ya casi todo está preparado. Todo está preparado para que simplemente aquel que ya nació, el inicuo, se manifieste. Amén. Adelante, ya faltan 2 nada más. 2, sí. ¿Cómo nos protege Dios? Dios es nuestro refugio. Jesús tiene las llaves del Hades y de la muerte. ¿Cuántos dicen amén? Él tiene el control final. Y
y pueden leer Apocalipsis 1, versículos 17 y 18. La fe es nuestra victoria. Nuestra fe en Jesús vence al mundo y al sistema del anticristo. Primera de Juan, capítulo 5, versículos 4 y 5. No tengo tiempo para leerlos. El discernimiento espiritual es crucial. Probar los espíritus para no ser engañados por falsos profetas o por IA. Podríamos ser engañados por la IA también. Dice, la verdad de la palabra, conocer y permanecer en la verdad nos libera de la influencia del sistema. Juan capítulo 8, versículo 32, conoceréis la verdad y la verdad nos hará libres. La oración constante nos libra del mal y mantiene nuestra comunión inquebrantable con Dios. Mateo capítulo 6, versículo 13. Ahí dice, ¿cómo nos protege Dios? Nosotros podemos. La siguiente. Si no te preparas, el sistema te va a engañar. Dejemos el versículo de 1 Juan 4:4 para el final. Dice, número 1, diga conmigo, no temo. Diga conmigo, no temo. Claro, pero si usted no se porta bien, tema. Hay una película en serio que se llama El Anticristo. No sé si la han visto. Ya salió hasta una serie de Netflix con un bicho raro ahí. Hay otra que se llamaba El abogado del diablo, que era un abogado, creo que era el de Matrix, gracias, que era el abogado del Satanás, creo que era Robert De Niro. Sí, o el otro. ¿Ah? Ese. Pero la película es tremenda porque muestra un Satanás y la gente se empieza ¿a qué? Ay, qué bonito. Aceptar cosas que no son. Entonces, no temo, el sistema del anticristo se construye, pero Dios tiene el control soberano sobre todo. Amén. Entiendo, diga conmigo, entiendo. La consolidación global que se está dando es real, es profético. No podemos creer que no se va a dar, se va a dar. Pero tú eres de Dios y no te conformes ¿a qué? A este siglo. Somos ciudadanos del cielo. Prepárate, el anticristo vendrá porque vendrá. Pero Jesús regresa primero. ¿Aló? El anticristo vendrá porque vendrá. Pero Jesús viene por su iglesia primero. Prepárate, prepárate. Vírgenes con aceite, preparados, preparados, preparados. Vive expectante y arraigado a la palabra de Dios que es su verdad. Permanece en la verdad y vive en Cristo. El que está en ti es lo mismo que está allá. El que está en ti es ¿qué? Mayor que el que está en el mundo. Tu victoria, amada iglesia, está ¿qué? Asegurada. No importa que los demonios sepan que ya nosotros sabemos. Ellos van a querer ¿qué? Entretenernos, desenfocarnos y desviarnos. De verdad hay algunos aquí que todavía están pensando si se mantienen o se van. Hermano, me lo dicen a mí. Tienen meses de ser cristianos y me dicen, no sé si echarme atrás. Ay, Dios mío. ¿Cómo no le va a dar celo a uno como pastor? ¿Cómo no se va a enojar uno como pastor? Uno quisiera decirles un montón de cosas y hasta. Y que el espíritu de Checho se me meta, perdón. Digo yo, es que perdón porque me acaban de decir que me pasé de tiempo. Da cólera, hermano. Oiga, no esté de brazos cruzados cuando estamos alabando al Rey de Reyes y Señor de Señores. Pellizquese, muérdase, métase con Él. Esa semana me di cuenta que alguno dijo, pastor, yo voy a empezar a meterme con Dios y como alcohólico anónimo voy a ir a todas las reuniones que hayan. Vaya, hermano, hágalo usted también. Hágalo, hagámoslo. Porque al final quienes vamos a ganar somos nosotros, Laura. Pero tenemos que estar preparados. Tenemos que estar preparados. Amén. Ustedes son de Dios, hijos pequeños, y no habéis vencido, y los habéis vencido, perdón, porque el que está en vosotros es mayor que el que está en el mundo. Y aún así es mayor que aquel que ha de venir, aquel que el falso profeta va a presentar, aquel que quizá la iglesia vea como una gran salvación. Olvídese, nadie, ni el pastor suyo es la salvación suya. El único es Cristo Jesús. Él es mi rey, Él es mi salvación y tiene que ser tu salvación también. Corre a Él y llénate de Él, abrázalo y no te
te sueltes de Él. Para que cuando venga por moi y por toi, nos vayamos todos. Amén.